Primero que nada, agradecer a la participación de todos los que vinieron el día de hoy, en especial a los que vienen desde Coro, que ahorita con toda esta situación pandemia no está fácil viajar. Y pues en esta oportunidad me toca a mí un tema bastante difícil y complejo, y hablar después de dos grandes cirujanos de cadera como es el doctor Marsal y el doctor Serpa. Créanme que no es fácil. Pero Romeli no me quiere y me puso este tema. Entonces, bueno, vamos a hablar hoy acerca de lo que son los grandes retos que enfrenta el cirujano cuando tratamos las fracturas del extremo proximal del fémur. Las fracturas del extremo proximal del fémur son quizás de los grupos de fractura que más nos llegan en conjunto con las de tercio distal de radio. Agradezco la invitación al comité organizador. Y los objetivos de hoy vamos a hablar en dos tiempos. Primero de lo que es la complicación asociada a la osteosíntesis de las fracturas del extremo proximal del fémur, y posteriormente las complicaciones asociadas a la artroplastia. Las complicaciones asociadas a la osteosíntesis. Todo lo que huimos sin resolver se repite. O sea, todos aquellos fallos que nosotros cometemos y que ningún cirujano está exento de error. Todos los que hemos estado exponiendo el día de hoy hemos recordado a una persona muy importante para nosotros, quien desde el año pasado no se encuentra con nosotros, y él nos decía siempre que el cirujano que no se le complique es porque simplemente no opera. A mayor casos que uno haga, más número de complicaciones se van a presentar, pero lo importante es aprender de estas complicaciones y corregirlas, porque recordemos que estamos en nuestra curva de aprendizaje. Yo apenas tengo 5 años de egresada. Estar hablando hoy de este tema de complicaciones no es fácil para mí, pero bueno. Entonces vamos a hablar que en las fracturas del extremo proximal del fémur, como bien lo dijo Gustavo, estamos hablando de dos grandes grupos de fracturas, que son las fracturas intracapsulares y las fracturas extracapsulares. Y las complicaciones van a obedecer a tres principales motivos. Uno, la biología. Sabemos que en las fracturas intracapsulares hay una interrupción de lo que es la irrigación, sobre todo la importancia de la arteria circunfleja femoral medial y su irrigación para esto, y la interrupción de los vasos retinaculares ascendentes que van a ver en las fracturas capitales. Una complicación mecánica: mientras más nos alejamos de la epífisis del fémur y vamos a entrar a diáfisis, más se van asociando problemas mecánicos, porque son las fuerzas deformantes de la fractura que ocurren a nivel de las bases cervicales, que en las bases cervicales el principal conflicto va a ser la inestabilidad en varo, y las intertroncantéricas por las fuerzas cizallantes a las que son sometidas estas fracturas y estos grupos. Y estamos hablando que en este grupo de pacientes hay un elemento que usualmente no prestamos atención, porque como residentes pensamos extracapsular, problema biológico, problema mecánico. Eso soy yo, esas son mis preguntas: ¿es un problema biológico o un problema mecánico? Y se nos olvida la fragilidad ósea. Y este es un grupo de pacientes, sobre todo en las pacientes femeninas, por la deprivación de estrógenos, donde va a haber osteoporosis asociada. Y la osteoporosis, cuando se asocia, nos cambia nuestro pronóstico y nos va a traer complicaciones por la disminución de la densidad mineral ósea. Todo esto es tomado de un artículo publicado en la revista Injury, que los que quieran pueden pasar el correo electrónico y yo se los doy. Entonces, prevenir antes de lamentar. Y esta es la campaña del día de hoy. La reducción adecuada es el elemento clave y es lo que unifica toda la prevención de las complicaciones que vamos a ver. Por más que usted tenga el mejor clavo que le ofrezca la mejor casa comercial, bien sea Medicardón, Promedica, Eurociencia, el de Eurociencia, que el de verdad las instrumentistas de Eurociencia, o sea, se ponen ese clavo y usted casi que ellas solas, pues. Yo en donde tuve la oportunidad de hacer posgrado, yo así como que, ay, mira, no hay UFN, o sea, no hay clavo femoral normal. ¿Quieres un intertan? Sí, dame un intertan. Y nos acostumbramos mucho a este tipo de clavos, pero si la reducción no la garantizamos antes del inicio de la colocación del clavo, la complicación va a aparecer, porque el elemento clave es la reducción. Y entonces vamos a comenzar a hablar de los grupos de fracturas rápidamente, y vamos a hablar que las fracturas capitales. Las fracturas capitales, o las 31C, que su nombre va en la clasificación AO porque son una de las más difíciles de controlar, porque usualmente tenemos que hacer abordajes con luxaciones controladas de cadera. Sus principales complicaciones va a ser la necrosis avascular de la cabeza femoral. Haga lo que usted haga, el 11% de esta población va a ir a una necrosis avascular y usted tiene que decírselo al paciente. La artrosis postraumática en un 20%,
y la osificación heterotópica, que la podemos prevenir con indometacina o celecoxib. En caso de presentar estas complicaciones, ¿qué podemos hacer? Cirugía de reemplazo articular, bien sea con una prótesis de superficie o una prótesis total, de acuerdo a la edad del paciente y la característica del paciente. Aún faltan muchos metaanálisis de investigación, pero hay el uso de biofillers y el plasma rico en plaquetas, pero los niveles de evidencia científicas para estos estudios son muy bajos, nivel 4, y no hay un consenso acerca de su recomendación. En las fracturas subcapitales y basicervicales, los principales problemas van a ser la necrosis avascular de la cefálica femoral, la no unión, el fallo de la osteosíntesis, que es muy común cuando no tomamos en cuenta elementos como la reducción adecuada y la selección adecuada del implante, y la fractura subtrocantérica. Y ustedes me preguntarán que cómo se produce una fractura subtrocantérica si ya tengo una del cuello. Si al reducir con los tornillos, yo coloco el tornillo por debajo del trocánter menor, hay una alta incidencia de fracturas subtrocantéricas asociadas y falla de la osteosíntesis. Y entonces vamos a que clásicamente desde 1949 Garden y posteriormente Powell en el 65 hicieron la clasificación de estas fracturas con su ángulo, que nos ayuda muchísimo, pero tienen un problema. ¿Y cuál es el principal problema de Powell y Garden? Es que es únicamente en proyección AP. Y la proyección axial de cadera, por eso cuando Gustavo presentaba el caso yo le preguntaba, ¿y la axial? Porque la proyección axial es muy importante porque nos habla acerca de la retroversión del fragmento y la conminución cortical posterior, que son elementos predictores de complicaciones. Y entonces en el año 2017, Shang y colaboradores hablan de un nuevo ángulo que es el BN angle o ángulo de la diáfisis y el cuello femoral, en el cual se va a medir el eje longitudinal del fémur y se va a medir el eje o una línea que va por el centro del cuello y por el foco de fractura. Mientras más aumentado es este ángulo, mayor hay tasa de riesgo de fallo de la osteosíntesis. En fracturas estables, Garden 1 y Garden 2, en pacientes jóvenes, los recomendados son los tornillos calurados. Pero estos deben tener una colocación y se recomienda la colocación de tornillos canulados con trípode invertido, aumentando la tasa de éxito a un 84% según los últimos metaanálisis. Y las recomendaciones para evitar complicaciones: primero, el primer tornillo a colocar es el tornillo distal, el cual debe ser centro-centro. No debe estar colocado ni anterior ni posterior, y es por esto que la vista axial es muy importante en esta fractura. Posteriormente se coloca el tornillo posterior superior, que va a controlar la rotación de la fractura, y por último el posterior anterior. Y en las fracturas Garden 3 y Garden 4, donde hay un ángulo mayor, el principal problema es la rotación. Y entonces recomiendan sistemas de ángulo fijo tipo DHS y la colocación de tornillos antirrotatorios, porque el principal problema de estas fracturas es la rotación. Y esta rotación va a producir inestabilidad y colapso en varo con una cosa vara postraumática. Y los otros problemas asociados al uso del DHS es el cut out y el cut throw. El cut out es la migración superior del tornillo y el cut throw hacia medial. Y si se presenta esto, si nos falla la osteosíntesis, ¿qué opciones tenemos? Podemos convertirla a una cirugía con un clavo, un PFN. Podemos ir a una osteotomía valgizante, aporte biológico con injertos óseos, artroplastia por interposición de tejidos blandos. El doctor Serpa siempre nos habla acerca del uso del glúteo medio para estas fallas biológicas, y la artroplastia total primaria cementada en pacientes con fragilidad ósea, pacientes mayores de 65 años en cuales haya fallado la osteosíntesis. Y no solo mayores de 65 años, sino todo aquel paciente cuya característica biológica y ósea no sea adecuada, la revisión de una osteosíntesis fallida va a ser la artroplastia. Y entonces entramos a las intertrocantéricas y el problema extracapsular. Las principales complicaciones están asociadas al desplazamiento mecánico y tenemos que recordar los criterios de inestabilidad. También pregunta constante que yo siempre hago. Y son la conminución cortical posteromedial, el trazo oblicuo invertido, la insuficiencia de la pared lateral, que desde el 2013 está
utilizándose como un factor pronóstico negativo, y la extensión subtrocantérica. Y otros autores asocian los trazos basicervicales asociados por la inestabilidad en varo que producen, la edad avanzada y la osteoporosis. Y entonces el clavo ha pasado a ser el gold estándar del tratamiento de esta fractura. ¿Pero por qué? Porque es una cirugía mínimamente invasiva, en manos entrenadas disminuye el tiempo quirúrgico con una menor estadía hospitalaria y una movilidad precoz. Y entonces, San y colaboradores establecen que cuáles son los principios de esta cirugía: restaurar el ángulo cérvico-diaficiario, restaurar la angulación posterior, por eso es eliminar la traslación axial y restaurar el alineamiento rotacional. Por eso es que usted puede ver un clavo muy bello en AP y cuando hace la lateral está desplazado. Usted tiene que garantizar tanto en AP como en axial la reducción antes de hacer el inicio del clavo. Y entonces ustedes dirán, y viene Gustavo y dice, pero es que María es muy pro clavo. Bueno, eso es lo que dice la literatura, pero no quiere decir que el clavo sea infalible, porque tanto el clavo como el DHS fallan y tienen muchas fallas asociadas y están asociadas a dos mediciones que nosotros tenemos que hacer. Y repito, si nosotros desde R1 nos acostumbramos a medir, la tasa de error cuando seamos especialistas va a ser un poquito menor. Y entonces vamos a medir lo que es el TAT y el CALT. ¿Y qué son ellos? Es la distancia punta-apex, el TAT, que es la distancia que existe entre la punta del tornillo y el hueso, la región condral, tanto en proyección AP y axial. Un TAT mayor a 25 milímetros es un predictor de complicaciones. Si usted no corrige ese TAT y usted tiene eso, usted debería reintervenir a ese paciente hasta corregir la reducción para obtener un buen TAT, porque es un paciente que va a tener un colapso en varo de esa fractura o una no unión. Y el CAL-TAD es la distancia entre la punta del tornillo y una línea tangencial que corta la medial del cuello. Y entonces, bueno, la doctora habla del clavo. Y el clavo, bueno, dame cualquier clavo. Y le piden al señor Navas. Y el señor Navas te dice, bueno, mira, lo tengo en spiral blade, lo tengo con tornillo deslizante. ¿Quieres un tornillo antirrotatorio? Tráeme un clavo. No. De acuerdo a las características del paciente, nosotros podemos colocar un tornillo antirrotatorio cuando hay trazos basicervicales asociados para evitar la migración o en trazos muy inestables que cumplan todos los criterios de inestabilidad, hay que utilizar el tornillo antirrotatorio. Si es un paciente con osteoporosis y usted es pro clavo y no artroplastia, usted puede aumentar con cemento. Hay unos clavos que traen para pasar cemento a través del tornillo y esto aumenta o disminuye el potencial de colapso de esta fractura porque actúa como una aumentación. Y el spiral blade. Pero el spiral blade tiene un problema, que es que el spiral blade es el que está más asociado a cut out y a back out del tornillo. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién le indicamos spiral blade. Entonces aquí vemos en estas imágenes, lástima que bueno, el fondito no nos ayuda, cómo un DHS puede fallar, pero un clavo también puede fallar. ¿Y qué podemos hacer? De acuerdo a la del paciente. Si es un paciente adulto mayor, vamos a una artroplastia, y si es un paciente joven y falló en DHS, todavía nos queda la opción del clavo. Si falló el clavo y hay disminución de la densidad mineral ósea o comorbilidades asociadas, vamos a una artroplastia. Entonces, ya hablamos de las complicaciones asociadas a la osteosíntesis, son muchas y hay muchísimas más, como fatiga del material, como todo esto, pero se haría muy extenso y hablamos de las más importantes. Las complicaciones asociadas a la artroplastia. Usted no puede evitar que los problemas golpeen su puerta, porque los problemas siempre van a aparecer. Pero no hay necesidad de que le ofrezcas una silla para que se siente. O sea, yo odio a la gente que vive en un llanto, en un lamento. Siempre hay que buscar una manera de resolver. Y entonces aquí vamos a lo que le gusta a mi querido doctor Serpa, que es la artroplastia. Y a Gustavo también. Y entonces vamos a ver que las artroplastias, a pesar de que como vimos muchas de las complicaciones de la osteosíntesis se resuelven con artroplastia, a mí también me gusta la artroplastia, quiero aprender más sobre eso, pero hay tres complicaciones principales, aunque hay muchísimas.
pero estas son las tres principales. La inestabilidad, que son las luxaciones recurrentes de la prótesis, la infección protésica, que es un mal que no se le debe desear a nadie, y la fractura periprotésica. Entonces, ¿por qué se luxa una prótesis? ¿Quién me puede decir aquí por qué cree que se luja una prótesis? Uno, la técnica. ¿Qué más, doctor Serpa? Aparte de la técnica, la indicación, importante es la indicación, la musculatura del paciente, los tipos de musculatura del paciente mayores pueden ser tolerantes a la educación. Exacto. Primero, fallas en la técnica, fallas en la selección del implante y fallas propias del paciente y su condición biológica. Pero hay algo de lo que no hablamos casi nunca, y es la educación del paciente. Y qué importante es en toda consulta y en cualquier cosa de traumatología que usted haga, educar al paciente. Mira que los estudios descritos acá por Kelmer y colaboradores en el 2021, un lomito 2021 aquí, hablan de que el 2.8% de las complicaciones están asociadas a falla en la educación del paciente. Ese típico paciente que llegó a la jornada de prótesis con la cédula en la boca y yo me vine a operar. Y empiezan los residentes detrás de la doctora Tinoco. De Michi, haznos la cardiovascular ya, para meterlo mañana. Y nadie se detuvo a decirle a ese paciente lo que iba a ser su vida. El paciente se va para su casa, como el doctor Gómez siempre se la pasa escribiendo en el grupo, que no le escribieron un papelito, que no puede cruzar las piernas, que no puede no sé qué. Y ese paciente se va a alujar porque se va a colocar en condiciones de riesgo para la prótesis, porque para eso hay incluso hasta PDFs de la YAOS y de la otra que usted puede descargar con las recomendaciones a la casa, y lo que le cuesta es enviarle ese PDF por WhatsApp al paciente, explicarle lo que va a hacer, explicarle qué puede y no puede hacer, cómo se va a subir y bajar escaleras, cómo se va a montar y se va a bajar del carro, pero no, usted prefiere que el paciente haga una lujación de una prótesis. ¿Y qué pasa, doctor Serpa, cuando una prótesis se luja? Si se luja una vez, puede que se luje. Dos, tres, cuatro. Yo he visto pacientes que llevan 4 lujaciones de prótesis y que me lo confirme la doctora Elimar. ¿Te ha tocado algún paciente que lleve 4 lujaciones de prótesis y nadie le ha explicado cómo subirse y bajarse al carro? Sí, hasta que llega la consulta de Elimar y Elimar se los explica. Por eso yo trabajo de la mano con Elimar, porque lo que se me olvida ya le dice. Y entonces tenemos 2.8%, que no es nada, porque quiere decir que de 10 prótesis que usted haga, casi una se le va a complicar, y de 103 se le va a complicar una. Mala planificación preoperatoria, lo dijo el doctor Serpa ahorita en su seminario. La longitud del miembro y el offset. Yo les iba a explicar qué era el offset, gracias a Dios el doctor Serpa ya se los explicó, pero es muy importante, y las casas comerciales proveen de instrumentos para medir el offset y la longitud dentro de quirófano. Evidentemente, el doctor Serpa ya tiene una amplia experiencia, él ya sabe cuándo está la longitud del offset adecuado y sin embargo lo mide. No lo voy a medir yo, que apenas tengo 5 años de graduado. Claro que lo voy a medir y me pasas todos los aparaticos para medirlo. El tamaño de la cefálica femoral, y es donde hablaba el doctor Serpa de que anteriormente se utilizaban cabezas más pequeñas, y no quiere decir que la cabeza va a ser la solución de todo, pero está muy en boga el uso de cabezas femorales entre 32 y 36 milímetros para reducir la probabilidad de lujación. Pero el tamaño de la cabeza, como bien lo dijo el doctor Serpa, va a ser determinado por la planificación preoperatoria del paciente y si va a ser un paciente con riesgo o no de inestabilidad. Las copas de doble movilidad en pacientes de riesgo, y estamos hablando que los pacientes que tienen fracturas o que la artroplastia va a ser por fracturas o por fallas de osteosíntesis son pacientes con riesgo de inestabilidad, porque son huesos que están lesionados ya previamente con fragilidad ósea y que han sido abordados previamente. Y la relación del eje espinopélvico. Hoy nos faltó una conferencia muy importante, que era que el doctor Matos nos explicara qué era el eje espinopélvico. Pero está descrito en los metaanálisis que un paciente que tenga una artrodesis de un nivel tiene 2,8% de probabilidad de presentar inestabilidad de la prótesis. De 2 niveles hasta 3%, y más de 4 niveles tiene 10% de probabilidad de tener una lujación de la prótesis. ¿Por qué?
porque altera el eje espinopélvico, aumenta la oblicuidad de la pelvis y hay cambios a nivel de lo que es el offset. Y por eso siempre se va a lujar, porque por más que usted lo intente, si no toman eso en cuenta y lo corrigen en su planificación preoperatoria, es una prótesis que tiende a lujarse por verticalización del acetábulo. Y entonces, ¿qué evaluamos en un paciente que se nos presenta con una inestabilidad? Vamos a evaluar la historia, y no es que si el novio lo dejó o no lo dejó, que si me vio feo o no me vio feo, sino sus antecedentes personales y la historia de cómo se lujó esa prótesis. No es igual una prótesis que se luje porque el paciente no le explicaron y él fue a subir el Cerro Santana con su prótesis, a que era un paciente que estaba en la cola porque no había vuelto para el billete de 10 y movió el pie un poquito hacia un lado y se lujó la prótesis. Si mientras menor sea el mecanismo o la fuerza para lujar la prótesis, mayor hay incidencia o vamos a estar viendo que este es un paciente que vamos a necesitar revisar. La estabilidad durante la reducción. La prótesis lujada llega a la emergencia y la reducimos bajo maniobras cerradas en quirófano y vemos cómo está el telescopaje de esa prótesis. Si hay un telescopaje amplio, probablemente hay que hacer revisión. Las comorbilidades, el análisis radiográfico, aquí tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. No es colocar las cosas y ya, es medirlas, es trazar los ángulos, es ver qué hicimos bien y qué hicimos mal en cada caso. El uso de la tomografía, porque a veces hay retroversiones que no son visibles radiológicamente, sino en tomografía, y los tejidos blandos, cómo están. No es igual un paciente que sea una primera prótesis, una artroplastia primaria, un paciente que tenga como una foto muy famosa del doctor Gustavo García, que el paciente tenía los 4 abordajes de la cadera. Evidentemente ese paciente no tenía ninguno de los elementos estabilizadores dinámicos y por eso se lujaba. Y entonces, ¿cuándo revisamos estas prótesis o cuándo vamos a revisión de los componentes tanto acetabulares como femorales como del liner? Si evidenciamos mal posicionamiento de los componentes, si algo está malo, por más que usted la rehabilitación, el IMAR no va a poder corregir ese acetábulo verticalizado en la rehabilitación. Si hay un mal balance entre el offset y la longitud, pacientes con condiciones de riesgo, mientras más condiciones de riesgo tengan, y pacientes con múltiples lujaciones. Por eso le decía, una prótesis que se luja una vez, 2, 3, 4 veces, hay que revisar esos componentes. Esto según lo que dice McCray en el 2018 en la revista Injury. Y vamos a hablar de la infección periprotésica, que es algo que no le deseamos a nadie. ¿Por qué digo que no se lo deseamos a nadie? Porque la infección periprotésica causa más morbimortalidad y costo para el Estado que todos los cánceres juntos. Más que el linfoma, más que el cáncer de pulmón, más que el cáncer de mama. Es un gasto y el paciente usualmente muere. 7% de los pacientes mueren en la primera o segunda etapa del tratamiento por una infección periprotésica. La tasa de mortalidad es mayor que en pacientes con neoplasia y declara la AOS en el año 2015 a la infección articular protésica como la complicación más temida tras una cirugía de reemplazo articular. Morbilidad, un costo estimado de $50,000 y $50,000 por año, de acuerdo a este estudio publicado por el doctor Parvix. Y tenemos que diferenciar qué es colonización de infección. La colonización es la presencia de flora microbiana, pero sin relación de interacción entre el huésped y los microbios. Y la infección es cuando hay evidencia de enfermedad y hay interacción entre esta flora microbiota y el huésped, que traduce un estado clínico y enfermedad, según el segundo consenso. Estos son los criterios para el año 2018 de infección articular periprotésica. Y tenemos 2 criterios mayores y los criterios menores. Los 2 criterios mayores son 2 crecimientos positivos del mismo organismo, o sea que el antibiograma sea similar, sea el mismo de acuerdo a la relación y a la resistencia, y tracto fistuloso con evidencia de comunicación a la articulación. Me ha pasado, no, mira, no está infectada la prótesis y tiene una fístula que llega a la prótesis. Eso es un criterio mayor. Y es preferible diagnosticarlo temprano a esperar a que el paciente se muera. Vemos factores como la PCR, el dímero D, BCG elevada, contagio leucocitaria,
cultivo positivo, histología positiva y purulencia intraoperatoria positiva. Esos son criterios menores. Y las vamos a dividir en agudas, crónicas y la hematógena. La hematógena se trata como la aguda. Si yo tengo una prótesis de menos de 3 meses de colocada, yo debo de hacer todos los intentos por salvar esa prótesis, según los últimos consensos. Debridamiento, lavar hasta la prótesis, antibioticoterapia de amplio espectro, dirigida a los gérmenes causales más frecuentes, que va a depender de los gérmenes de su hospital. Por eso es que deberíamos enfocarnos en hacer estudios de cuáles son los patógenos que están. Nosotros ahorita tenemos un grave problema por compartir el quirófano con las demás especialidades, porque se exponen los pacientes a floras microbianas que no son habituales en nuestra especialidad. Y retención del implante. Por esto los americanos hablan de, en una prótesis aguda o hematógena, hacer un esquema de Dyer, que es debridamiento, antibiótico-terapia y retención del implante. Si el implante tiene más de 3 meses, retirar el implante y vamos a los recambios. Y entonces viene, doctor Serpa, usted es el experto aquí. ¿Usted hace recambio a un tiempo o 2 tiempos? A mí tengo recambio en 2 tiempos. 2 tiempos. ¿Gustavo? 2 tiempos y lo que sea necesario. Y los que sean necesarios. En algunos países, anteriormente cuando hice la revisión de este tema, cuando estaba en el posgrado, se decía que solamente en Holanda y en Alemania se hacía la revisión en un tiempo. Ahora, en las últimas revisiones que hice para esto, aumentaban aproximadamente 7 países más. O sea, de todos los países que se están presentando hoy en el inicio de las Olimpiadas, que es hoy, solamente 8 o 9 hacen recambio en un tiempo. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener especificado cuáles son los gérmenes que crecen en su quirófano, en su comunidad, con antibiograma, porque esos son los que va a tener usted en la prótesis. Y el recambio en un tiempo es simplemente quitar la prótesis, debridar y colocar una prótesis nueva, con el riesgo de que esa prótesis se le vuelva a infectar. Y el recambio en 2 tiempos, a veces lo hablamos como en 2 tiempos, pero suele ser 1, 2, 3, 4, 5 limpiezas quirúrgicas, todas las que necesita el paciente, hasta que haya evidencias de cultivos negativos, normalización de PCR y BCG y evidencias clínicas de mejoría. Aquí es importante el manejo interdisciplinario de esta patología. No podemos trabajar aislados de fisiatría y rehabilitación, no podemos trabajar aislados de medicina interna, infectología, porque mientras más especialidades metan su mano aquí, este paciente va a tener un mejor pronóstico. Es un paciente que hay que controlar cómo están sus proteínas totales y fraccionadas, cómo está su estado nutricional, cómo está. Siempre que abordamos infecciones, a veces no es solo lo que hacemos localmente, sino sistémicamente para mejorar a ese enfermo. Y para todo lo demás, este tema es muy amplio, yo creo que podríamos hacer nada más un solo congreso acerca de las complicaciones. Y para no extenderme más, hablemos de las fracturas periprotésicas. En epidemiología de fracturas de cadera, en reemplazos ocurren entre el 0.1 al 2.3%, y en las de revisión, la fractura periprotésica puede llegar entre el 2.8 al 9.58%, según los datos de la CECOT. O sea que en prótesis de revisión la incidencia de fracturas periprotésicas es más alta. Y es lógico, porque es un hueso que ha estado sometido a osteólisis, a todos estos elementos, a quitar el implante y toda esta cuestión. La clasificación clásica de Vancouver, que todos conocemos. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Esto va a depender del tipo de trazo de fractura, individualizando al paciente, sus tejidos blandos. Usualmente los sistemas más utilizados son los sistemas placa-guaya, pero no quiere decir que otros implantes, como si la fractura es diaficiaria o más hacia el cóndilo femoral, no se pueda utilizar un clavo femoral retrógrado que permita la fijación de la fractura. Utilizar guayas, cerclajes, todo lo que podamos utilizar para mejorar esta fractura. Y bueno, aquí, después de hablar todo esto, les dejo aquí a Grogu. Para los que no sepan, Baby Yoda se llama Grogu. Y les doy muchas gracias a la invitación a ustedes. Y me alegra mucho esta actividad. Me alegra todo el esfuerzo que hicieron mis residentes. Quiero felicitar a Romeli, que ha llevado la batuta en esto, a nuestra excelente oradora, y a cada uno de mis residentes, en especial también a Edwin, que se atrevió, expuso y hoy está aquí.
me siento orgullosa del servicio al cual pertenezco. A pesar de que un pedacito de mi corazón está así como en el Pérez Carreño, yo soy de aquí del Calle Sierra. Por su atención, muchas gracias. Me pueden ubicar en Instagram, @doctorascarbay. Y recuerden que, tenemos un proyecto que se llama Academic Trauma, en el cual cada 3 semanas estamos discutiendo información de interés con especialistas tanto nacionales como internacionales. Y el próximo va a ser en 2 semanas. Van a estar pendientes de las publicaciones en mi estado y en mi red social para acceder al link. Y es un esfuerzo muy bonito porque nos reúne a muchos que estamos regados por el mundo para continuar la academia aquí. Y toda esta actividad es para recordar a una persona que más que un colega fue un padre para todos nosotros, quien no tenía límites para atender a los pacientes, para ayudar a los residentes y para pelear conmigo en todas las revistas que pudiéramos pelear y después comernos un pancito como siempre. Juancho ya va a cumplir 1 año y es increíble todo esto y muchas gracias.